Hola, mis queridos audiovidentes o videoyentes. Como les planteé en el video pasado, en el último que grabé, hace 4 días creo, voy a tratar de desarrollar una serie de videos que, en los que explique para ustedes lo que es una de considero yo, de mis mejores aportaciones académicas. Y es precisamente el método artesanal del trabajo académico. Y les había yo comentado que pues lo primero es tratar de definir, tratar de explicar qué significan, cuál es la idea que está atrás de las palabras del título de este tema, de esta materia, de esta serie de videos por lo menos, ¿no? Método artesanal de trabajo académico. Creo que aquí no se alcanza a ver por problemas de luz, pero espero que sí sea más o menos se pueda ver lo que estoy escribiendo allí. Entonces tenemos que definir en primer lugar, y este video está dedicado a ello, la palabra método. Método. Por lo menos desde que Descartes o Descartes, como se pronunciaría en francés, más o menos, escribió una obra fundamental para el desarrollo de la ciencia y del pensamiento posterior al siglo XVI, se habla mucho del método. Y Descartes le llamó a este libro, que es muy recomendable, es muy entendible, el discurso del método, es decir, la explicación del método. Descartes era un filósofo, entonces evidentemente estaba hablando de un método filosófico, es decir, de un método de pensamiento. ¿Y qué es lo que nos propone allí? Bueno, pues para empezar, la posibilidad de conocer, ¿no? Si es posible conocer verazmente, eficazmente, la realidad. Eh, y esto lo hace cuestionando muy seriamente la idea de Dios, ¿no? Bueno, yo puedo tener una idea de Dios porque me la inculcaron mis padres, los sacerdotes, la Biblia, las iglesias, ¿no? La Biblia o el Corán o la Torá, o sea, cualquiera de los textos sagrados, ¿no? Eh, entonces él se cuestiona, dice, bueno, ¿qué cosas sí son producto de mi acción de conocer y qué cosas ya vienen dadas desde el creador o desde los creadores o los progenitores, los padres, ¿no? Entonces diserta muchísimo y llega a más o menos a la conclusión de que sí es posible entender la realidad externa al ser humano a través de la razón, del raciocinio. Ajá. Entonces, él se da cuenta de que él puede pensar en negar cualquier cosa, que puede negar la realidad, por ejemplo, algún elemento de la realidad, qué sé yo, la temperatura en las temperaturas difíciles en las distintas estaciones del año, ¿no? Y llega a la conclusión de que por más que él se concentre en que la estación calurosa, el verano, ¿no? No hay calor agobiante, pues resulta que la realidad le va a imponer una negación a esa consideración, a esa idea, ¿no? Lo mismo sucede con el frío. Si en el invierno los fríos son terribles, pues evidentemente por más que quieras negar el frío, pues el frío, si es muy intenso, terminará hasta por matarte, ¿no? O te obligará a abrigarte muchísimo, a acercarte a una fuente de calor, a un fogón, a una fogata, a un calentador eléctrico, qué sé yo. Entonces, ahí empieza él a disertar de qué se trata el método. Y desde entonces está propuesto que el método es una serie de acciones que llevan al pensamiento a tener un conocimiento válido de la realidad, ¿no?
Y de entonces hasta la fecha, pues estamos hablando de 500 años más o menos, ¿no? 400, 500 años. La idea del método se ha ido extendiendo y por supuesto todas las ciencias tienen un método y muchas de las actividades le llaman a la definición de una serie de acciones que hay que realizar, le llaman método. Por ejemplo, el método didáctico. Como yo trabajé formando maestros, pues me encontré muchas veces, tanto en libros como en el lenguaje hablado de mis compañeros maestros, de mis alumnos, esta expresión, el método didáctico. Y cuando hablan del método didáctico o metodología didáctica, porque yo creo que es mejor decir método más que metodología, lo pueden entender como una serie de pasos. Incluso hay algunos que dicen es como una receta, ¿no? En un video ya que grabé hace mucho tiempo sobre la conferencia didáctica, decía, bueno, pues es que la conferencia didáctica, para que sea didáctica la conferencia, debe de seguir 4 fases, ¿no? La introducción motivante, el desarrollo sistemático de ideas, la reiteración de ideas y la exposición de conclusiones, la elaboración de conclusiones. Entonces, ahí se puede pensar que ahí hay un método, ¿sí? Porque son una serie de pasos, tienes que recorrer el primero para pasar al segundo y así hasta llegar al final, ¿no? Entonces, cuando mis alumnos hablaban de cuál es mi método didáctico, es decir, la serie de actividades, la sucesión de acciones que me van a llevar a generar un aprendizaje en mis alumnos, ¿no? Evidentemente, no solo son las actividades del maestro, sino también las actividades del alumno, dirigidas, por supuesto, por el maestro, ¿no? Entonces aquí está muy claro, ¿no? Sí. El método se entiende como una serie definida, muy bien definida, de acciones que te llevan al logro de un objetivo, de un propósito, de una meta. Meta. Cuando yo era estudiante y estaba estudiando estas cuestiones de la metodología de las ciencias sociales y de la sociología, en fin, me di cuenta que muchos de los textos, sobre todo los que estaban dirigidos a estudiantes de nivel superior para enseñarles cómo estudiar, hay un montón de manuales, ¿no? Técnicas de estudio, métodos de estudio, para hacer el aprendizaje, etcétera, etcétera. Son un montón que se han escrito y editado hasta la fecha, ¿no? Y en muchos de ellos la palabra método se plantea como camino, el camino que hay que seguir para llegar a. ¿A dónde? Pues al objetivo de aprendizaje, lo que se quiere aprender, ¿no? En el caso de los estudios. Y algunos llegan a decir, el método es la receta que te permite llegar a. Yo no estoy de acuerdo en que se le llame receta porque la receta es rígida. Si yo quiero hacer un agua de limón, pues evidentemente tengo que conseguir un recipiente para poner agua, unos limones, un cuchillo, exprimir los limones en esa agua de la jarra. Y si le quiero echar limón, azúcar o algún edulcorante, pues, o miel, o stevia, o qué sé yo, ¿no? Aspartame, hay muchos edulcorantes ahora. Pero tiene que ser más o menos en ese orden, ¿sí? Así es la cosa. Evidentemente no puedes hacer un huevo cocido si no pones en una vasija, en una olla, agua suficiente y la pones al fuego o le enciendes al fuego y cuando esté hirviendo pues ya metes tus huevitos, ¿no? Con mucho cuidado para que no se rompan. Esperas, qué sé yo, 7, 8, 10, 12, 15 minutos, apagas, sacas los huevos, los metes en agua fría para detener la cocción y después los pelas. Hay muchas maneras de pelarlos, ¿sí? Pero si no sigues esta secuencia de pasos,
no vas a tener un huevo duro. Ajá. Y cada paso tiene también su técnica. Es decir, que de alguna manera el método está constituido por la aplicación de una serie de técnicas. ¿Qué es la técnica? Pues es la habilidad para operar ciertos instrumentos que te permiten realizar ciertas cosas, ¿no? En el fútbol, la técnica, por ejemplo, pues ahora que terminó el Mundial de Qatar, pues ganó Messi, ¿no? Y Messi tiene una técnica como delantero sensacional, ¿no? Desde los mejores de la historia, ¿no? Yo creo que está entre los 3, 4, 5 mejores delanteros, ¿no? Porque hace lo que se le pega la gana con la pelota, ¿sí? Esa es la técnica, digamos, ¿no? Un boxeador también tiene su propia técnica, sabe cuáles son sus mejores golpes, cómo tirar un golpe y defenderse de otro que le pueda venir, ¿no? En fin, esa es la técnica. Un mecánico, pues es ducho en el manejo de las pinzas, del desarmador, del vernier, etcétera, ¿no? En el manejo de herramientas que le permiten reparar un automóvil, mantenerlo funcionando, desarmarlo y desarmarlo, ¿no? Alguna pieza del automóvil, el automóvil completo, ¿no? Esa es la técnica. Bueno. Entonces, en aquellos entonces, pues yo decía, ¿cómo se define, cómo se puede definir la palabra método que no sea esta simple y burda consideración de que son una serie de pasos, o peor, que es una receta, ¿no? Entonces, pues se me ocurrió algo que ya practicaba desde el bachillerato, tratar de identificar cuáles son los prefijos y los sufijos de una palabra, separarla en estos componentes y encontrar la raíz etimológica. No es la raíz etimológica, sino el significado de esas componentes de esa palabra, ¿no? Entonces a mí se me ocurrió que la palabra método pues venía de dos palabras que significaban cosas diferentes. Uno, meta, es decir, una finalidad que está más allá de donde estás, en el tiempo y en el espacio. Ajá. Y odos, meta y odos. Después cuando di clases, les decía a mis alumnos, ¿qué es odos? ¿De dónde viene odos? ¿Dónde encuentran una palabra que signifique odo? Y entonces había un jabón que se llamaba odorono, si no me recuerdo, pero hacía alusión al olor, ¿no? Y este término odos, sin H lo trabajaba yo, pues yo lo entendía a partir de la palabra odómetro. Las motos y los coches tienen muchos indicadores, ¿no? Uno de ellos es el velocímetro, que te indica generalmente con una aguja que recorre un dial, una serie de números, ¿no? Y te indica a qué velocidad vas. Las velocidades máximas, hay coches que tienen 300 kilómetros por hora, 240, 200, 180, 160, 140, ¿no? Pero puedes ir a 10, a 20, a 30, a 40, y ahí vas controlando la velocidad del automóvil o de la moto. Y el otro, que generalmente está dado en numeritos, ¿no?, que van moviéndose conforme va uno avanzando, que se llama odómetro. Entonces yo ya entendí que el odómetro, así lo entendí cuando supe que ese instrumento así se llamaba, que era el que mide la distancia, metro medida. Ajá. La medida de la distancia que vas recorriendo. La palabra odómetro se escribe sin H. Entonces dije, pues seguramente hay una etimología, no sé si griega o latina o de qué origen, que significa distancia. Y esta está en odo, meta odos, ¿sí? Es decir, primero se plantea la finalidad. Y la finalidad a lo mejor es adquirir un conocimiento. Ajá. Tener una explicación lógica, creíble, veraz, ¿no? Pero ¿cómo le haces para llegar a ella? Ah, pues tienes que seguir
una distancia. Es decir, que el método es la distancia que tienes que recorrer para llegar a esa meta. Ajá. Por eso es que hay método en todo. Para vestirse hay un método. No te pones primero los calcetines. Si te pones primero los zapatos y después quieres ponerte los calcetines, no vas a poder vestirte, ¿no? Algunos tenemos nuestro método personal, ¿no? Yo en lo particular, pues evidentemente me pongo los pantalones después de ponerme los calzones, ¿no? Pero muchas veces me pongo los calzones y luego la camiseta. Ajá. ¿Para qué? Para que cuando me ponga el pantalón, pues ya la camiseta ya está colgada, digamos, extendida hacia abajo, y ya me la meta fácilmente, me la faje, se dice, fácilmente, entonces ya me aprieto subo la bragueta, cierro el botón, aprieto el cinturón, y luego ya me pongo la chamarra o el suéter o cualquier otra cosa que vaya a usar para protegerme del frío o del sol, ¿no? Ahí está. Mi meta era salir vestido a la calle, o de mi cuarto, ¿no? Y seguí un orden. Primero saqué mi ropa, ¿no? Para eso la escogí. Primero la escogí, luego la saqué y luego me la puse en cierto orden, ¿sí? Y ya que estoy vestido, pues me veo, ¿no? Si tengo un espejo, me veo en el espejo, ¿no? Cómo me quedó. No está chueca, no está rota, ¿no? Qué sé yo. Ahí tienen ustedes la distancia recorrida para llegar a esa meta. Pero, precisamente para hacer este video, dije yo, bueno, voy a ver cómo tratan en internet la etimología de la palabra método. Y me encontré con una idea muy parecida a la que yo manejaba, con una gran diferencia, que según los que han escrito en internet, sí existe la palabra meta como fin, finalidad, ¿no? Objetivo, propósito, es decir, a dónde quieres llegar, a qué quieres llegar. Y también odos, pero ahí ponen odos con H. Y se dice que es un sufijo. La primera parte de las palabras es el prefijo, la segunda parte, estoy hablando de los sustantivos, la segunda parte es un sufijo, se le llama sufijo. Entonces el sufijo, yo decía odos sin H, y en internet me encontré que dice odos con H. Y lo traducen como camino. Camino o distancia, pues es más o menos lo mismo, ¿no? Evidentemente, la distancia depende del camino, ¿no? Hay muchos caminos para ir a Roma. Todos los caminos llevan a Roma. Tú puedes agarrar uno que te lleve más directamente que otro. Si estás cerca de Roma, pues tu camino va a ser corto. Si estás lejos de Roma, en otro lado del mundo, pues tu camino va a ser muy largo, ¿no? Pero está claro que de donde estés, y quieres llegar a Roma, tienes que seguir la ruta que te lleva a Roma, ¿no? De alguna manera es la idea de método, pero no es el camino físico, sino la distancia, el trecho que tienes que recorrer para llegar a esa meta, a ese fin. Entonces, aquí es muy sencillo, ¿no? La serie de actividades, o dicen por ahí la serie de pasos que se tienen que seguir para llegar a una meta previamente establecida, a una finalidad, a un objetivo, a un propósito, a un ideal, ¿no? Cualquiera que sea, ¿eh? Entonces, yo así entendí y así expliqué la palabra método. Mis alumnos me entendían muy bien, muchos resolvían su problema con la definición de la palabra método y lo pudieron distinguir de la técnica, ¿no? Y también de la estrategia, porque la estrategia también es más o menos lo mismo. ¿Qué serie de actividades tienes que realizar para lograr un propósito, ¿no? Y en medio, la estrategia
se compone de la aplicación de una serie de técnicas, ¿sí? Y llegas al propósito. La estrategia es un término militar. También se habla de que, pues, que hay que hacer, cómo mueves a tu ejército, cómo lo pertrechas, cómo le das su armamento, su alimento, cómo está el terreno, ¿no? Y si vas a rodear al enemigo, si vas a entrar en un ataque directo, qué sé yo. Entonces también la estrategia es, digamos, la serie de pasos o el método, ¿no? Para un objetivo de largo plazo. Y la táctica es el método para lograr un objetivo de corto plazo, ¿sí? En fin, esto se puede aplicar también a las actividades de estudio y a las actividades de investigación. La investigación es una manera de estudiar, ajá, una manera ya más sofisticada, digamos, ¿no? Más avanzada, pero sigue siendo una forma de estudiar. Entonces, se los voy a explicar como yo lo ponía, ¿eh? La meta, ya dije, la meta es el fin, es la finalidad, es el objetivo, es el propósito. Pero para llegar a esa meta tienes que realizar o que recorrer cierta distancia, o dos, o bien camino. Aquí lo pongo en chiquito porque meta y odos, pues ya le quitamos la H y ya queda más cerquita. Métodos. Y eso es lo que yo trabajé para sugerirles a mis alumnos una serie de acciones que les van a permitir llegar fácilmente al aprendizaje de lo que tienen, de lo que están estudiando, ajá, y no solo de lo que están estudiando, sino de lo que a ellos les interesa conocer, ¿sí? Entonces, este es el primer concepto que me interesa explicar. Faltan 3 conceptos que están involucrados en el título de esta serie, de este cursillo, por si se le puede llamar así, que es el método artesanal del trabajo académico. Entonces, para la siguiente sesión, para el siguiente video, en el siguiente video me voy a ocupar de la noción de artesanía. ¿Y por qué lo califico como artesanal? ¿Por qué no le hablo de método científico, o método técnico, o método hermenéutico? No, 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 no. Yo le digo artesanal, porque estoy convencido, y van a estar de acuerdo conmigo, que todas las personas conocemos cosas, no necesariamente estudiadas en una escuela de nivel superior, una universidad, un posgrado, ¿no? No, todas las personas, desde muy pequeñitos, empiezan a adquirir conocimientos. Uh-huh. Y la escuela, por una deformación, digamos, se encarga de transmitir conocimientos. Ahí es donde se adquieren muchos conocimientos, ciertos conocimientos. La calle también te enseña ciertos conocimientos, nada más que adquieres esos conocimientos sin usar un método. Sí sería bueno, yo lo he hecho, ¿no? Aplicar un método para, ¿qué te digo yo? Para conocer a una muchacha, ¿no? O para atraer a un hombre. Uh-huh. Y también tienes tu estrategia, tus tácticas, tus técnicas, tu método para lograr que ese amor culmine y tenga una realización física corporal, ¿no? Es decir, sexo. Que si empiezas con la manita, que si la abrazas, que si la fuerzas tantito, ¿no? Que si le das un besito por acá, luego ya se lo plantas en la boca, las manos se pueden mover progresivamente hacia donde quieres ir, ¿no? Entonces, vean cómo también allí hay un método. ¿Aprendimos a caminar? Sí,
aprendemos a caminar de alguna manera inconsciente, porque no estamos racionalizando lo que tenemos que hacer, pero lo estás haciendo por imitación. Cuando aprendimos a caminar, por ahí del año de edad, más o menos, ¿no? Lo mismo hablar, pero ya cuando quieres tener una caminata más precisa, por decir algo, ser un andarín de la marcha, la caminata como deporte, pues ahí sí tienes que empezar a practicar distintas formas para lograr dominar el paso de la caminata te lleva muy veloz y siempre teniendo un pie en el piso, ¿no? Si saltas en la caminata te expulsan, porque esa ya no es caminata, esa ya es correr, ¿no? O trotar. Y eso pues hay que aprenderlo. Pero lo mismo pasa con los corredores, ¿no? Cómo tienen que mover los brazos, cómo tienen que salir, cómo tienen que respirar, ¿no? ¿Qué tanto tienen que aventar la pierna para adelante y luego jalarla para atrás? ¿Hasta dónde tienen que levantar las rodillas para correr? En fin, en la natación es mucho más claro, ¿no? Un buen rato ensayando la brazada, un buen rato ensayando el pataleo, ¿no? La forma de respirar según el tipo de natación que estás practicando, ¿no? Los distintos estilos de natación, el crawl, ¿no? Que es el normal, ¿no? Mariposa, dorso o pecho, ¿no? Son las 4 formas de nadar autorizadas en las Olimpiadas, y el aprendizaje de cada una de ellas te lleva a la repetición de muchos de estos movimientos que tienes que hacer, ¿no? Y esto, pues también es un aprendizaje que implica la acción del cerebro para coordinar los movimientos, para concientizarlos y poderlos aplicar, usar esos movimientos corporales en el momento que se requiera, ¿no? Lo mismo vale para la escritura, lo mismo vale para incluso la lectura, ¿no? Yo tomé un curso de lectura veloz y lo que me enseñaron es a mover los ojos, el movimiento de ojos, ¿sí? Cuando yo aprendí a leer, pues no era consciente de eso, ¿no? Pues, pasas la vista por las letras, ¿no? Tienes que usar un salto de ojos, ¿no? Tratando de ubicar tu mirada, el foco, la mirada focal, arriba de la palabra y al medio de la palabra. Y después ya puedes empezar a hacerlo en un conjunto de palabras, hasta que hay personas que leen en diagonal una hoja de un libro, se lo leen pasando la vista así, no así. Ajá. Como ven, es seguir una serie de pasos para llegar a un fin. Hablé de la lectura, hablé de la natación, para que avances en el agua y no te ahogues, ¿no? Sin ahogarte, pues, ¿no? Hablé también del ligue, ¿no? Y toda la actividad humana también se aprende siguiendo un método. Es decir, una serie de actividades que pueden estar ya establecidas y nada más hay que consultar los manuales o ir con un experto que te diga cuáles son una serie de actividades que te llevan al logro de un propósito, ¿no? Tocar la guitarra, el piano, bailar, ¿no? Todo lleva un método, ¿sí? Entonces, por supuesto, pues que el estudio también tiene su método, ¿no? Y ya cuando veamos qué es el trabajo académico, pero primero vamos a ver qué es el trabajo y cuál de las acepciones de trabajo es la que se usa en esta expresión método artesanal de trabajo académico. Ajá. Y también qué es lo académico, ¿no? Pero eso ya será objeto de otros videos posteriores. Por lo pronto espero que esto les haya sido claro, les haya sido ameno y ojalá les sea útil, ¿no? Ya las cosas más prácticas, más útiles, vendrán un poquito después, ¿no? En fin, gracias por llegar hasta aquí. Nos vemos pronto.